que esperemos muy pronto poder verlos en Jerusalén o en Colombia, en cualquier ocasión, pero en una ocasión tranquila. Y como llamamos a esa conferencia, Israel más allá del conflicto, porque la idea no es hablar nada más del conflicto, que ustedes saben de todo lo que ha pasado, de todo lo que está pasando. Estoy seguro que en Colombia están muy bien informados de cada detalle de lo que pasa en Israel. Entonces, en eso no lo voy a darle ninguna novedad y no lo quiero estresar en más cosas que ustedes ya lo saben y repetir otras cosas terribles que también lo saben. Mejor vamos a reflexionar sobre un tema eh, de entender el conflicto tanto adentro de Israel, pero no entender el conflicto como el conflicto que ustedes también lo saben, sino cómo solucionarlo. Es decir, tratar por lo menos, no vivo en una utopía desconectada de la realidad, que ahora tengo la mejor solución y se arreglan todos los problemas en abracadabra y se acaban todas las cosas. Ok, ustedes van a seguir con las suegras y con otros problemas que tienen. Entonces, no lo voy a arreglar todo, pero sí me gustaría un tema que es muy importante, ustedes lo saben, entre derecha e izquierda, entre todo lo que está pasando en Israel. Ahora, no nada más en Israel. Empezando con 1996, Arturo Finkelstein, cuando era consejero de Netanyahu, y le preguntó a Netanyahu si él quiere ganar las elecciones. Entonces Netanyahu le dijo, sí, para siempre. Entonces le dijo, mira, es muy sencillo. Tú tienes que saber cuál es tu público. Si tú quieres ir con la derecha, entonces tienes que tener ese público. ¿Y cómo lo vas a saber quién es tu público? Con una pregunta muy sencilla. Le preguntas si, ¿qué son? Si te contestan que son judíos, entonces es de la derecha. Si te contestan que son israelíes, es de la izquierda. Entonces Netanyahu agarró esa idea y salió el eslogan Netanyahu Tov la Yehudim, es bueno para los judíos. Y ganó. Y cuando él ganó, le preguntaron a Shimon Pérez, ¿quién ganó? Dijo, los judíos ganaron, los israelíes perdieron. Ahora, esa respuesta, ustedes no se imaginan, pero es tan larga en la historia, no lo inventó Finkelstein, más bien vayamos casi 2500 años atrás, en el profeta Yehezkel, que él en capítulo 33, él dice, acuéstate al lado derecho y llevarás el pecado de Yehudá, y al lado izquierdo llevarás el pecado de Israel. Es decir, ya desde ahí empieza a hablar derecha, izquierda, Israel y Judea. ¿Ok? Ahora, ustedes saben cómo se llama el Estado de Israel. Estado de Israel. ¿Ok? Pero no siempre se llamaba así, porque Herzl en su libro no lo llamó Estado de Israel, lo llamó Medinat Yehudim, el Estado de los Judíos. ¿Qué pasó con este nombre tan lindo, Estado de los Judíos? Ben Gurión, horas antes de la declaración, dijo el Estado de Israel, que es el Estado de los Judíos, pero lo llamo Estado de Israel. Él no lo hizo nada más por un pensamiento así, nada más semántico, así para cambiar un nombre, sino algo mucho más profundo estaba atrás de cambiar el nombre y llamarlo Israel y no Estado de los Judíos. Eh, el Estado de Israel lo encontramos, le Geulat Israel, la salvación de Israel, también en la rebelión de Bar Kokhba, el año 132 a 135, en contra del Imperio Romano. ¿Okay? También estaban ahí en las monedas escribiendo la palabra Israel y no Yehuda. Es decir, había ya desde ahí una diferencia entre lo que es Yehuda e Israel. Y la diferencia tal vez lo podemos entender en la primera frase de la declaración del Estado de Israel, Megilat Ha'atzmaut, que ahí dice, Be'eretz Israel kama Am Yehudi. En la tierra de Israel nació, se levantó el pueblo judío, que no es correcto, porque el pueblo de Israel nació en el desierto, nació en Egipto, nació en Monte Sinaí, nació donde quieran menos Israel. ¿Saben qué? También Sabra, que dicen, ese es traído de México, es decir, originalmente, no creció en Israel. Eh, eh, el pueblo de Israel no es un pueblo nativo de Israel, sino nació fuera de Israel, según todas las opiniones históricas. Nació siempre fuera de Israel, en todos los lugares. Si quieren, hasta vayan a Mesopotamia, ahí en el tiempo de Abraham Avinu, que vivió por ahí en Irak. Pero no en Israel, nadie de nosotros, nadie de los antepasados, desde Abraham o Moisés o el pueblo de Israel mismo,
no nació en Israel. Entonces, ¿por qué dicen que nació en Israel? ¿Por qué Ben Gurión ahí mete que nació en Israel? Desde ahí empieza una discusión muy profunda y lo que quiero traer hoy, no quiero decidir entre esas dos opiniones, sino más bien quiero llegar a una síntesis. Como dijo Hegel, tenemos la tesis, la antítesis y la síntesis. Eso es lo que me gustaría, porque si no vamos a sentir el otro, jamás vamos a poder arreglar el conflicto. Si la derecha no va a entender la profundidad que trae la izquierda y la izquierda no va a entender y sentir la profundidad de la derecha, no vamos a poder llegar aquí a ningún lado, porque aquí, en este momento, cada uno busca la única verdad y como él no quiere estar equivocado, entonces se supone que él tiene la única verdad, entonces quiere decir que el otro está totalmente equivocado. ¿Cómo lo voy a entender? Y de ahí empieza un conflicto que nunca se puede arreglar, porque no existe dos lugares primeros, existe nada más un ganador, según ese pensamiento antiguo, también de Caín y Abel, eran los únicos dos que estaban ahí, no había from the river to the sea, la tierra de Caín will be free, no, estaban nada más dos y se pelearon por la misma cosa, porque pelearon por el primer lugar, querían, entendieron que hay un solo ganador, y lo mismo Isaac y Ismael, o Jacobo y Esaú, o Raquel y Lea, o José con los hermanos, todos los hermanos pelearon por ahí, siempre con el mismo motivo, de encontrar el primer ganador. Ahora, uno puede decir que la lectura es muy sencilla, Caín es el malo, o Isaac es el bueno, y Ismael es el malo, y Esaú es el malo, y Jacob es el bueno, pero no, la Torah te dice al revés, la Torah te destaca cada vez que Ismael era bueno, que lo sacaron de la casa, pero Abraham no quería nunca sacarlo de la casa. Era un niño que casi murió de sed. Imagínense, se entra a todo el sentimiento de Ismael para dibujarlo de una forma muy sensible. Y a Jacob lo pintan como un engañador, mientras a Esaú lo pintan como alguien bueno que nada más quiere respetar a su papá. Es decir, la Torah de alguna manera no te dice divide el mundo en buenos o malos en ese entonces, sino más bien cómo fue arreglado después el conflicto entre Isaac y Ismael, por ejemplo. Cuando Isaac perdió a su mamá, en ese momento fue y devolvió a Ismael, porque por primera vez sintió que es perder mamá o papá, y fue a devolver a Ismael. Jacob también regresa con Esaú cuando siente que es ser engañado, cuando le meten a Lea en vez de Raquel. En ese momento él entiende y siente lo que sintió su hermano y va y le pide perdón. Es decir, en el momento que uno siente el otro, empieza el camino del perdón. Y eso, lo que creo que tenemos que entender hoy, la razón que tiene tanto la izquierda como la derecha en esa discusión. Y vamos a terminar con una profecía muy linda también de Ezequiel, también sobre esto. Ahora bien, el tema de la derecha e izquierda, que estamos hablando que supuestamente cada uno jala al otro lado, lo que Ben Gurión está diciendo, en otras palabras, existe la religión judía, que es una cosa antigua de miles de años, pero existe también la nación de los judíos también, y no nada más, que es Israel. Ahora, ¿por qué estamos en Israel según esto? Por Naciones Unidas. No, nada que ver ahora nada más con una historia judía, sino así como cada nación del mundo, sea Guatemala, o sea Colombia, o sea Papúa Guinea, no importa, tienen derecho de tener un país, entonces también la nación de Israel tiene un derecho de tener un país como cualquier otra nación del mundo. Es decir, aquí no hay discusión, nadie tiene que justificar o hacer asbará, simplemente así como nadie hace asbará en Guatemala, que tienen un país que se llama Guatemala y la capital es Guatemala City, entonces Israel no tiene que hacer asbará para eso, simplemente como cualquier nación que debe tener su país. Los otros, dice la derecha, no, señor. Nosotros no estamos aquí por Naciones Unidas, estamos aquí por la Torá, por lo tanto tiene que tener, el Estado no puede ser laico, tiene que ser religioso, porque aquí venimos por el derecho de la religión, por Abraham Avinu, por Dios, por los patriarcas, por Moisés, por Monte Sinai, por mil cosas. Entonces aquí la discusión primero es por qué estamos aquí. Y eso es una discusión que trae también, de alguna manera, consecuencias reales.
cómo tenemos que aplicar en ese Estado. El Estado puede ser laico o tiene que ser un Estado religioso. Si es como cualquiera de las naciones del mundo, puede ser laico, pero si es una nación por la Biblia, por Dios, tiene que cumplir. Como ustedes saben que una de las cosas que los árabes en el Islam, feliz Eid el-Fitr a todo lo que celebran, pero según el Islam, una de las cosas que por eso nos transformamos los judíos en monos y cerdos es porque no cumplimos Shabbat y es porque cambiamos la Torah. Es decir, con un cristiano, por ejemplo, podemos dialogar sobre la Torah y dialogar sobre los versículos. Con uno del Islam es imposible porque él te dice, ustedes cambiaron, ustedes manipularon y falsificaron la Torah de ustedes. Entonces no me traes pruebas de la Torah de ustedes contra mí porque ustedes lo falsificaron. Entonces, esa es la primera discusión que está entre derecha e izquierda, que es una discusión, otra vez, los dos pueden tener razón. Aquí hay dos puntos de vista que los dos son lógicos, que los dos tienen su lugar y espacio, y hasta qué punto, tanto que para, por ejemplo, el Satmer, que los hasídicos de Satmer que están en contra de Israel, no están en contra de Israel porque son amigos de Hamas, están en contra de Israel porque según ellos, Dios hizo un juramento con Israel que no pueden forzar la venida del Mesías, la construcción del templo y la llegada a Israel. Y si lo hacen, entonces van a sufrir de las naciones. Entonces, la respuesta sobre ese argumento de Satmer es, señor, Satmer, nosotros no estamos en contra de las naciones porque las naciones aprobaron el Estado de Israel. Quiere decir que todos tienen que usar ambos argumentos para estar hoy en día en Israel. Tanto es una paradoja porque incluso según los religiosos que usan la Biblia, tienen que usar también el argumento de Naciones Unidas para no tener problema con otra parte de la Biblia que no se puede subir a Israel antes que llegue el Mesías. Entonces aquí empezamos a ver una síntesis de las opiniones que la izquierda no puede vivir sin la derecha, pero la derecha tampoco puede vivir sin el argumento de la izquierda. Pero no lo voy a complicar mucho la vida, vamos a tal vez a complicar la vida de otro ángulo. Otra discusión que tiene que ver entre derecha e izquierda, si el humano es bueno de su nacer o malo de su nacer. ¿Qué tiene que ver? Según la derecha, el humano es malo de su nacer. Lo pueden leer en Jabotinsky, lo pueden leer en la Biblia, que dijo que el instinto del humano es malo de su nacer. Pueden leer en Thomas Hobbes, en Maquiavelo, en William Golding, que recibió el premio Nobel en Señor de las Moscas, y en otros libros que hablan que el humano es lo peor que ha nacido en este mundo. Ningún animal ha hecho campos de concentración o 7 de octubre. El humano sí. Entonces, ¿qué sale de esto? Si el humano es malo de su nacer, nosotros no podemos confiar en él. Por lo tanto, tiene que creer en un Dios que está encima de él para protegerlo, para darle un control. Tiene que creer en leyes de la Torah, de religión, para limitarlo, porque sin eso se va a perder y se va a hacer lo peor. Y tiene que creer en el colectivo, en una comunidad, pertenecerse a algo grande para no perderse totalmente. No creemos en el individual, creemos en la parte colectiva, que es parte de una historia también, no nada más de su vida, porque la historia, es decir, como el humano es malo, entonces el mundo puede empeorar cada vez más y por eso no podemos confiar en un humano sin que tenga una historia atrás, un Dios encima, leyes alrededor y creer en el Mashiach que lo va a salvar de los problemas porque él solo no va a poder porque es malo. Y también Adam Smith en la mano oculta de la economía, porque si le damos libre mercado a todos, entonces como somos malos, cada uno va a velar por sus intereses y al final el mundo va a salir mejor porque ustedes tienen iPhone 15 o 16 o 17, no sé, o Samsung, y no hablan con el vaso y los hilos por la competencia, por los intereses y los egos de los comerciantes, que cada uno quería lo mejor para él. Al final, para ganar dinero para él, tenía que desarrollar algo para todos, pero al final todo eso empieza por un sentimiento egoísta totalmente. Y por eso Adam Smith dijo, dale libertad al mercado, y así la mano oculta va a manejar el mundo porque estamos en la selva. Esas son las palabras. Quiere decir
que todos esos temas tienen que ver uno con el otro. Y otro tema interesante, la derecha, normalmente en Israel, incluso en otros países, pero en Israel ahora hablo, son más religiosos, porque otra vez, creen en Dios porque no creen en el humano. Y no nada más son más religiosos, viven en montañas. Judea y Samaria no es nada más un asunto territorial, es religioso, porque si estás en montaña, estás aislado de la interacción con el mundo, y como no creemos en ti, no podemos que tengas una interacción libre con todo el mundo y así puedes secularizar y otros problemas, y por eso siempre la derecha vivió en lugares sagrados que era Jerusalén montaña, Shem montaña, Hebrón montaña, Silo montaña, todos son montañas aislados de la parte de costera, pero cuando se levanta el Estado de Israel, de repente por primera vez en la historia 70% de la población israelí vive en la parte costera, de repente interacción con todo el mundo, y cuando le dicen, por ejemplo, a Amos Oz, que escribe sobre vivir en Jerusalén, dice, están locos, es como vivir metido en una mezuzá. Cuando le dice a Moshe Dayan, conquistamos Jerusalén, dice, ¿qué voy a hacer con esta cosa? ¿Para qué necesito esto? Y todos los escritores de la izquierda, como son individualistas, creen en el humano, como dijo Jack Russo, por ejemplo, el humano era lo mejor, y por problemas que pasaron en el mundo, pasaron algunas cosas, pero el humano es bueno de su nacer. Entonces creemos en el individualista, no tenemos que creer en un colectivo, en una comunidad, no tenemos que necesitar Mashiach. Ustedes saben que esta diferencia que estoy diciendo se nota hasta las canciones que cantan los soldados después del juramento que hacen los soldados religiosos, Dati Leumi, sionistas religiosos, cantan Anima Amin Bamashiach, al final de la Tikva. Pero los de Shomer Hatzair y los seculares izquierda cantan la canción de voy a creer en el espíritu humano y Amin Ba'adam, Beoz Ruhi, es decir, no tienen necesidad de Mashiach porque el humano es todo. No son religiosos normalmente en la izquierda, son mucho menos religiosos porque no necesitamos creer en Dios suficiente el humano. No necesitamos tanta historia suficiente con una nación cualquiera y no necesitamos lo todo de afuera. Y así, todas las discusiones, ahora creemos en el comunismo porque creemos en el bien humano, entonces si le damos igualdad a todo, todo va a estar bien. No importa que fue un fracaso total para el mundo, miren a Cuba, miren a todos los, dicen que Colón era judío, pero algunos dicen que era socialista comunista porque él fue y no sabía dónde iba a ir, cuando llegó no sabía dónde llegó y siempre estaba andando con dinero de otros. Entonces, eso es lo que pasó siempre con el comunismo, que creó tanto en el humano y creó que si le va a dar igualdad a todos, entonces va a estar bien y después, sorpresa, todo fue mal. Y ellos vivieron en zona costera. Ahora, esa diferencia que estoy diciendo influye tanto hasta la discusión si liberar rehenes o no, porque todos queremos ver a los rehenes en casa, pero me pregunta alguien, ¿por qué la derecha está a favor de la guerra, en contra del acuerdo, y la izquierda manifiesta a favor del acuerdo y en contra de la guerra? ¿Por qué pasa eso? Le dije por lo mismo, porque como la derecha cree en el colectivo, entonces un acuerdo para devolver a los rehenes es a favor de algunos individualistas, pero en contra al final del colectivo de Israel, porque todos van a estar afectados, porque van a tener motivación de secuestrar más y más y más y más. Pero la izquierda dice, señores, a nosotros ahora no estamos pensando del colectivo, sino de los individualistas. Ahora otra vez, los dos tienen lógica, los dos tienen razón, tenemos que entenderlo. Aquí no es una discusión de caprichos, aquí no es una discusión de estómago, aquí es una discusión, como dije, del profeta Ezequiel, aquí es una discusión de miles de años, no es de la Revolución Francesa, quién sentó a la derecha, quién sentó a la izquierda. Aquí hay una discusión muy fuerte y no lo quiero ahora cansar con Bet Shammai, Bet Hillel y otras opiniones y el reinado de Yehuda, el reinado de Israel y la Avodah y el Likud y que todo va en la misma línea al final con la misma pregunta. Es decir, tenemos que entender que aquí hay dos opiniones totalmente opuestos, pero tenemos que, y siempre nosotros cuando estamos en una discusión, estamos buscando quién tiene la razón. Y esa es la peor pregunta del mundo, ¿quién tiene la razón? ¿Quién dijo que la razón es una cosa que uno puede tenerla y no una síntesis de dos opiniones? Y por eso el profeta, cuando termina la profecía, dice, son dos árboles, dos ramas,
pero la profecía es que que van a llegar a un lugar, que serán un solo árbol. Es decir, tenemos que entender que al final tenemos que entender que hoy en día estamos en una época muy interesante, muy interesante. Nunca en la historia, si uno nota en la historia, cada vez el pueblo de Israel vivió el centro de Israel. ¿Cuál era el centro de Israel? ¿Alguien me puede responder en respuestas? ¿Cuál era el centro? ¿Qué es el centro de Israel? Entonces, todos me dicen normalmente Jerusalén. Ustedes tienen miedo de responder, pero normalmente me dicen Jerusalén. Pero no es correcto, depende cuándo. Cuando estaban en el desierto, era el tabernáculo, era el territorio de Leví, del tribu de Leví. Antes de entrar a Israel era de Gad y Reuben. Cuando entraron a Israel, entonces era en Gilgal, era en Nov, era en diferentes tribus, hasta que era en Jerusalén, el tribu de Yehuda. Pero cada vez pasaba a otro lugar. En el siglo XVI era en Tzfat, en el norte. Después era en el Galil, y cada vez se movió a otro lado. Hoy estamos en la época que es el último tribu que no le tocó todavía, el tribu de Dan en la zona costera. Es decir, por primera vez en la historia terminamos el ciclo de todos los tribus. ¿Qué quiere decir esto? De un lado, es verdad que tenemos la parte derecha que no podemos creer en el humano 100%, que el humano tiene cosas malas y no podemos negarlo, pero de otro lado no podemos no creer en el humano en nada. Es decir, tenemos que entender que el humano ha sido también lo mejor para el mundo, que ningún animal ha hecho tanto bien al mundo como el humano. Es decir, no podemos perder también esa parte. De un lado, el, la Biblia dice que el humano es malo de su nacer, por otro lado dice que Dios cree en él, que él puede cambiar el mundo, que él es como Dios, que él crea, que él trae hijos, que él hace, que él... Es decir, hay tantas cosas que el humano puede hacer y que Dios cree en él, que no podemos decir con la derecha extrema y decir no creemos nada en el humano. Entonces tenemos que tener una combinación, que es una combinación no nada más para pacífica, para hacer paz, sino es una combinación necesaria también para entender el tema Startup Nation. Es decir, el tema que la parte costera de la interacción con el mundo trajo la luz de Israel a todo el mundo, que antes no era así. Si uno busca en las escrituras antes del siglo XVII, XVIII, en las listas de los científicos y de los que aportaron al mundo, casi no va a encontrar ahí judíos. Es decir, la interacción grande con Israel, con el mundo, también viene gracias también a la parte de la izquierda, a la parte de creer en el humano, a la parte de creer en eso. Entonces, siempre tenemos que manejar de alguna manera una combinación. ¿Hasta qué punto esta combinación es importante? Ustedes saben cuál es el cambio más grande que ha pasado en la historia. Entonces, cada uno puede traer otra respuesta, pero hay una respuesta muy, muy interesante, aparentemente muy extraña, la forma como escribir. Es decir, normalmente escribieron de derecha a izquierda, estamos hablando 2800, 2700 años atrás, y de ahí empezaron en Grecia por primera vez a escribir como el trabajo del toro, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha. 100 años después, por primera vez, empiezan a escribir de izquierda a derecha en Grecia. Ahora, ¿cuál es el punto ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué en hebreo escriben de derecha a izquierda? Por una sencilla razón. ¿Cómo puedo saber si la palabra davar, por ejemplo, en hebreo, se pronuncia davar, que es cosa, o dever, que es pandemia? Se escribe igual, es las mismas letras. En hebreo no hay vocales. Entonces, ¿cómo puedo saber si no tienen los puntos, cómo leerlo? La respuesta es del contexto de la frase. Entiendo qué quería decir la palabra. Cuando leo de derecha a izquierda, entonces me muevo a la izquierda, activo la parte, el hemisferio derecho de la cabeza, que se encarga de la parte emocional, del contexto de todo eso. Hace 2600 años que por primera vez en la historia empiezan a escribir al revés. Por primera vez en la historia empiezan a activar la parte del hemisferio izquierdo de la cabeza. Por primera vez empieza a ver la parte analítica. Y ese es el año que empieza a nacer la ciencia en el mundo, tanto en la filosofía de Tales un poco antes, después de Demócritus y después todos los filósofos y todo el aporte científico griego empieza en esos años que empiezan a cambiar la forma de escribir. Es decir,
la combinación entre derecha e izquierda, derecha, trae al final un producto mucho mejor al mundo. Porque cuando queremos hacer nada más una sola parte, no vamos a llegar a ninguna parte. Pero cuando llegamos a un mundo que entendemos que sin el otro no puedo definirme como yo, cuando no hay tú, entonces ahí empieza un momento que podemos acercarnos y disfrutar uno del otro. Nosotros discutimos porque sentimos amenazados por la opinión del otro, porque no estamos seguros en nuestra identidad. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo diálogos interreligiosos, entonces hay gente que me critica, me dicen, hey, ¿por qué vas? Y no sé qué, y te quieren islamizar, evangelizar, no sé, cosas así. Yo les digo, señores, el problema no es el mío, el problema es ustedes. Porque si uno tiene su identidad fuerte, el miedo del diálogo es débil. Pero cuando la identidad tuya es débil, entonces el miedo se vuelve muy fuerte del diálogo. ¿Por qué? Porque no sientes seguro, entonces tienes miedo que alguien te va a mover de tu posición. Pero cuando tú sabes que tú tienes una parte, el otro tiene una parte que también te puede aportar, entonces llega un momento que pueden dialogar. Cuando pueden dialogar, ese es el momento que pueden llegar a abrazar uno al otro sin querer cambiar la opinión del otro. Y creo que en Israel, ahora en todas esas discusiones, tenemos que entender primero, no la opinión mía, y no decir la opinión mía, sino repetir la opinión del otro. Tratar de decir lo que el otro tiene que decirme y no tratar todo el tiempo de hablar. Bueno, en cada diálogo cada uno pone su posición para traer su posición a la mesa. Aquí tenemos que usar una técnica al revés. Tenemos que traer la opinión del otro y empezar a tratar de mostrarlo que estamos también, que entendemos la opinión de él y darle respeto que su opinión también tiene miles de años. Es decir, la diferencia no empieza ahora, no tenemos que limitarnos nada más a unos temas. Y lo mismo, cuando estuve en Colombia hablé del antisemitismo y del filosemitismo, porque, otra vez, nosotros podemos hablar de los problemas todo el tiempo, y hay problemas, no digo que no, otra vez, yo no vivo en una realidad que digo no hay problemas, lamentablemente vemos los problemas enfrente de los ojos, pero tenemos que entender que en una perspectiva histórica un poco más amplia y el panorama más grande, tenemos que entender que todavía vivimos en la mejor época histórica que nunca el pueblo judío tenía en la historia ni en la época del rey Salomón. Y no hablo de todos los impuestos que el pueblo de Israel tenía que pagar para pagar a todo lo que pasó ahí y los templos y todo lo que construyó el rey Salomón. El profeta lo dice muy claro, no lo tengo que hablar. Después guerras y problemas entre hermanos, la gente piensa que las discusiones lo inventamos ahora. No, Asa y Baasa, el rey de Judea, el rey de Israel, llamaron al rey de Aram para hacer la guerra en contra de su hermano. Lo mismo los hijos de Shlomzion, la reina, que los dos trajeron a Pompeos de Roma y lo invitaron a Israel en contra del otro hermano. Entonces nosotros no inventamos los problemas, pero nunca en la historia tuvimos tanto gente que aman a Israel en todo el mundo. Y no importa el país que van a subir ahora, le voy a poder mostrar que hay mucho más amor a Israel y mucho más filosemitismo que antisemitismo. Pero cuando hablamos de todo el tiempo de antisemitismo, al final crece esto. Y como expliqué en Colombia en otra charla, que el joven hoy, a pesar que sus valores son mucho más parecidos a los valores de Israel, se conecta más con Hamas y manifiesta a favor de Hamas y no a favor de Israel. ¿Y por qué? Porque los valores no son lo más importantes para el joven. Lo que el joven está buscando es una pertenencia. Pero el joven de hoy no tiene pertenencia religiosa porque se volvió secular, no tiene pertenencia nacional porque se volvió globalista, no tiene pertenencia familiar porque no se casa y si se casa trae hijos a los 40 años o un perrito. Y no tiene pertenencia de ninguna forma de lo que teníamos en todas las épocas. Y cuando uno no tiene pertenencia, que es lo más básico que el ser humano necesita, y por eso ha peleado en toda la historia, sea por religión, aunque todo el mundo te dice, es que las religiones traen sangre al mundo y todas las guerras por religiones. Eso se llama ignorancia, porque la enciclopedia de guerras dice que de 1763 guerras y conflictos de la historia, nada más 122 tenía que ver con asuntos religiosos.
y 68 de esos 122 tenía que ver con el Islam. Quiere decir que estás hablando de pocos porcentajes, de 3, 4 porcentajes que tienen que ver con todas las religiones del mundo, de todas las guerras y los conflictos que tenemos anotados. Entonces, no es religión y no es nada más mujeres o no es nada más territorios o no, es pertenencia. Por tener y por necesitar una pertenencia, teníamos que hacer grupo religioso, grupo nacional, grupo lo que sea, y eso empezamos otra vez a pelear por el primer lugar. Entonces el joven quitó todas estas pertenencias, y al quitar todo esto, con razón, hay más suicidios en Japón, Suiza y Finlandia que Chad, Senegal y Malawi. ¿Y por qué? Porque en los países pobres el joven todavía se casa, tiene su comunidad, tiene su religión, tiene su familia, tiene pertenencia muy fuerte y tiene significado muy fuerte. En cambio, el joven en Estados Unidos, en Europa, ya no tiene casi pertenencia a nada. Entonces se siente perdido totalmente. Y ahí llega un movimiento muy grande que se llama antisemitismo, que la grandeza de eso también llegó gracias a salir todo el tiempo en contra de esto, y eso le da pertenencia. Entonces por eso está feliz de ser antisemita, no porque entiende en verdad todas las discusiones del Islam y del... Algunos piensan que el Corán es de la Cábala, como dijo un colombiano por ahí. Entonces, aquí la discusión tenemos que entender que primero entender el tema, porque ahora podemos decir que los antisemitas son antisemitas porque Dios lo decretó en Monte Sinaí, o porque alguna razón histórica o histérica o espiritual. Y es muy fácil decirlo porque ahí lo tiramos todo a algo espiritual y quitamos la responsabilidad de nosotros. Pero en realidad tenemos que entender, depende de nosotros también. Nosotros podemos cambiar eso. Si nosotros vamos a hablar mucho más de filosemitismo, también el algoritmo de Facebook lo va a notar como un asunto viral y lo va a volver viral más. Porque el algoritmo tampoco es antisemita, sino simplemente quiere dejarte más tiempo en pantalla. Y en el momento que él ve que que un tema como antisemitismo es viral, entonces lo pone más viral, porque de eso se trata. Nosotros podemos cambiar todo eso, pero el momento que nosotros vamos con la derecha extrema, que no vamos a creer nada en el humano, entonces al final no vamos a hacer nada, porque vamos a tirar todo para Dios. Y por eso también tiene que ver por qué los religiosos ultraortodoxos no sirven al ejército. Y hoy justo tenía discusión con esto, no por asuntos de alágicos o cosas así, sino por la misma razón. Nosotros no creemos en el humano, creemos nada más en Dios. Por eso nosotros podemos ser pasivos, estudiar, rezar, y Dios va a hacer todo lo demás. En cambio, los seculares o los sionistas dicen, no, no, de ninguna manera, tiene que entender que es verdad que el humano es un poco malo, pero también tiene mucho bien, y si él no va a actuar y ser activo, Dios tampoco le va a ayudar. Es decir, si uno va a estar bajo de la lluvia, sin sombría, sin entrar a un techo, sin nada, y va a rezar todo el día y va a leer todos los salmos y escribir salmos nuevos, se va a mojar, porque Dios no va a ayudar a los tontos. Es decir, tenemos que entender, Dios nos dio, Maimónides dice una explicación muy profunda de lo que es la supervisión divina de Dios sobre nosotros. Es el cerebro que nosotros tenemos. Es decir, el intelecto que Dios nos dio para saber cuándo hay peligro, cuándo no. Es decir, tenemos que también usar la izquierda para avanzar, tenemos que usar la derecha, tenemos que entender que aquí hay dos caminos que no son opuestos, son dos caminos complementarios. Cuando vamos a entender eso, creo que vamos a estar mucho más cerca a una solución. Y no lo digo otra vez por pensamiento o porque lo leí en un libro cabalístico, sino simplemente porque en mi unidad del ejército hay gente de la ultra izquierda de Ahim Laneshek y hay ultra derecha de los asentamientos. Es decir, hay seculares y hay muy religiosos. Hay de todo. Y aún así, podemos vivir bien únicamente cuando le damos lugar al otro también. Es decir, cuando yo anulo, por ejemplo, ahora en Pesach, ¿sí? Antes de Pesach, hay ciertas cosas que hay que hacer para que todo sea kosher, porque el ejército también, en todas las bases, tiene que ser kosher 100%, sin kitniot incluso, para que todos los ashkenazim también puedan comer tranquilos. Y los soldados, le queda prohibido meter cosas que no son kasher
le pesa a bases, aunque es para su cuarto, para su carpa, para su lugar, no importa, no puede meter. Ahora, había mucha discusión porque el secular antirreligioso me dice, ustedes llegaron a decidir, ustedes, empezó a enojar. Entonces yo le dije, mira señor, te entiendo. Sí, a mí tampoco me gusta comer la matzá. Te entiendo 100%. Tienes todo el derecho de pensar así, opinar así. Tenemos que pensar cómo podemos llegar a un lugar donde podemos vivir juntos. No trate de contradecirlo, de decir que yo tengo la razón porque está escrito en la Torah o porque eso o porque el otro, sino simplemente tratar de llegar a un momento donde él entiende y siente que yo lo entiendo y lo siento. En ese momento ya arreglaste mitad del problema. Como le dije, no sé si te estuviste ahí cuando hablamos de Abraham que tenía que sacar a Ismael y todos me dijeron, sí, porque Dios le dijo, todo lo que te dijo Sara. Entonces todas las señoras ahí dijeron, hazle caso. Y dije, eso no está escrito en la Torah. La Torah no está escrito, hazle caso. Ya Julio pone sus lentes para ver bien lo que digo, para ver si hay cambio aquí dramático en lo que se puede hacer o no hacer. Entonces aquí está la novedad. La Torah nunca dijo que hay que hacerle caso a la mujer. Perdón, le pido perdón de la señora, ¿sí? Pero la Torah dice otra cosa. La Torah dice, escúchala. Es decir, si lo vas a escuchar, si Abraham hubiera escuchado a Sara y le hubiera dado todo el pensamiento y el sentimiento y lugar a su sentimiento, no tenía que mandar a Ismael. Es decir, él al final tenía que hacerle caso porque no lo escuchó. Pero si lo hubiera escuchado, no lo tenía que hacer caso. Es decir, la mujer o el hombre o nosotros o la derecha o la izquierda, no importa aquí, todos queremos ser escuchados, todos queremos que nos entiendan, que nos den lugar a nuestros sentimientos. Si nosotros vamos a poder transmitir eso a los demás, y no importa en qué discusión, ahora di un ejemplo de derecha e izquierda porque es una de las discusiones que hay en Israel, pero dentro de todo eso, yo veo también mucha esperanza, porque yo no discuto con un gato o no discuto con alguien que está muy lejos de mí. Yo discuto con la gente cercana. Y con la gente cercana discuto porque hay sentimientos. Uno no pelea con la suegra de alguien que vive en Tailandia. Uno pelea con su suegra, eso es lógico, pero no con otra que vive, que no es su suegra. ¿Y por qué? Porque en los lugares cercanos tuyos hay sentimientos, en los lugares lejanos no hay. Entonces, cuando hay peleas, hay gente que se desesperan. No, yo primero veo aquí luz, hay sentimientos. Cuando hay pareja que ya dejó de pelear y ya no pelean ni siquiera, ahí quiere decir que o están muertos o se acabó el amor. Porque cuando hay sentimientos, cuando hay amor, cuando hay hermandad, las peleas más grandes que tuvimos en la historia eran en las religiones más cercanas que teníamos a nosotros, monoteístas, entre hermanos, entre primos. Es decir, también en la Biblia te enseña eso. Todos los hermanos pelearon porque cuando hay sentimientos se pueden mover para bien, para mal, pero hay sentimientos. Cuando no hay sentimientos, entonces no hay ni peleas, no hay nada. Entonces, cuando hay peleas también tenemos que entender no se perdió todo, no está perdida la esperanza. Aquí llegó el momento de sentimientos, tenemos nada más que cambiarle el lado. Cuando vamos a sentir el otro, vamos a poder acercarlos de vuelta. Pero por eso digo, a pesar de todo lo que está pasando en Israel, tenemos que entender que hay muchas cosas positivas. En redes tal vez se ve odio, tal vez se ve problemas, pero en bases militares, en el tren, en la calle, hay mucho amor, hay mucha conexión entre seculares y religiosos, entre izquierda y derecha. Hay mucho bien que no podemos perderlo, tanto dentro de Israel y también fuera de Israel. Es decir, hay mucho amor a Israel, nosotros estamos los únicos que vivimos en épocas que profecías de miles de años eran sueño lejos. Hoy en día es una realidad, de todo el mundo vienen a Jerusalén, es una profecía, que los niños están jugando en las calles, es una profecía. Y que, no sé, el presidente de Argentina quiere jugar a su ministro y cita a Abraham, el patriarca de Israel. Y el otro, la lectura semanal, y Trump con rezo y con... es decir, son cosas
son procesos tanto a nivel de líderes en el mundo, pero también en la gente. Es decir, lo veo en pueblitos muy lejanos, puede ser en Laos, puede ser en Burkina Faso, puede ser en muchos lugares cuando, en Fiji, por ejemplo, cuando entro con un amigo y él entra con pasaporte israelí o con el francés y ella me dice si tengo también como él, porque a ella le gusta esto, este pasaporte, le gusta más el pasaporte de Israel. Es decir, son cosas que antes, y creo que todo el amor, claro que siempre hay unos que odian, pero ¿por qué hablar de la minoría que hace mucho ruido y no la mayoría? Ot- Otra vez, porque hoy en día no son noticias necesariamente, porque las noticias son más cosas negativas o más cosas porque si el periódico va a tener nada más cosas positivas, va a ser un fracaso después de un día. Es decir, nadie lo va a leer. No sé, Silvia, en Guatemala había dos periódicos, uno que vendía 30,000 ejemplares al día y el otro 300,000, ¿no? Algo así, porque uno era como portada normal, pero el que vendía 300,000 era con un zoom a todos los muertos del día, con la sangre, con todo. Y la gente lo compraban como locos. Es decir, cuando pasa algo malo, yo recibo WhatsApp de todo el mundo con todos los ángulos posibles, como si fuera yo viviendo en Marte y no tengo ninguna conexión. Todo el mundo me manda la misma información que lo vi también. Y porque nos gusta mandar esto. Pero si pasan cosas, si yo escribo ahora en mi página de Facebook, salí a la calle, dije buenos días a alguien y me respondió buenos días. ¿Cuánta gente lo van a ver? Ni 3 personas, que va a ser yo y mi esposa tal vez si lo voy a pedir. Pero si voy a decir, salí a la calle, alguien me pegó, le pegué también, lo maté, les prometo que eso se va a llegar a todo el mundo en 3 minutos. Es decir, así es. También lo veo como un rabino una vez en Israel dijo algo bueno para las naciones, que todos somos, llegamos del mismo ser humano, no sé qué. Nadie sabía de eso, ustedes no saben que alguien dijo esto, pero que un rabino dijo una tontería una vez, porque lamentablemente a veces también salen cosas así, que dijo que todos van a ser esclavos de nosotros, no sé, una cosa así. De repente lo veo en francés, en español, en arameo, en urdu, en todos los idiomas, de repente en un segundo se traduje y lo mandaron a todo el mundo y lo publicaron y se difundió. Hasta el momento lo pueden encontrar en internet en cualquier idioma. Es decir, está bien, esa es la realidad, parte de lo que pasa en el mundo, pero tenemos que no perder el panorama y la vista buena que tenemos en el mundo. No, tenemos 3 cosas para quejar, o 5 o 10, pero tenemos 1 millón de cosas para agradecer. Tenemos tantas cosas buenas en la vida. Es decir, podemos decir, había una señora que llegó al doctor, dijo, doctor, donde me toco, me duele. Toco la nariz, me duele. Toco el ojo, me duele. Toco el estómago, me duele. Dijo, tu dedo está roto, tienes problema en el dedo. Es decir, cuando uno está andando siempre problemas, entonces tiene problema en el ojo, ves siempre negativo. Hay un pájaro, dice el Midrash, ¿sí? Una historia, una metáfora. Tiene un olor tan malo que ni siquiera él mismo puede soportar su propio mal olor que tiene. Y dice que todo el tiempo está escapando hasta que el último día de su vida va a una montaña muy alta y dice, Dios, estuve en toda tu creación, no hay ni un lugar con buen olor. Y Dios le dice, el problema no es mi creación, el problema es tuyo. Y para mí, a veces no me gusta esa metáfora, pero sí me gusta que para entender el tema. Es decir, cuando ves todo malo, tal vez el problema es tus lentes, limpia tus lentes. Tenemos que entender, tenemos un mundo muy lindo, tenemos un país muy lindo, tenemos gente muy linda, tenemos aportes cuando hay tantas organizaciones de ayuda, de gente, miren, no ven, yo conozco muchas organizaciones, no miran a quién están dando, dan, y cuando alguien pide ayuda en Twitter ustedes tienen que ver esto. Cuando alguien pide, y había uno que dijo, yo tengo deudas, tengo problemas, no sé qué, en minutos nadie lo conocía y boom, le colectaron el dinero y más de la cuenta. Cuando, por ejemplo, no nada más un caso de Yarden Vivas que en 2 días se colectaron 5 millones de shekel y no pagaron de dar, sino en muchas ocasiones. Tenemos que ver esto también. Tenemos que ver todo el amor que hay a Israel. Tenemos que siempre decir, Israel no es conflicto, Israel no es problema, Israel no es guerra. Hay gente que piensa que Israel nada más son misiles, o de los Houthis, o de Hezbollah, o de esto. Entonces, no, Israel también es una manifestación de cumplimiento de profecías
el día de hoy. Es decir, lo vemos, lo podemos ver, lo podemos sentir. Israel es un país que cada vez está en más desarrollo. En cualquier lugar del mundo está. Hace 5 minutos leí un artículo que gracias a una tecnología israelí se salvaron vidas ahora en Tailandia por una forma de ver dentro de toda esa destrucción. Es decir, imagínense, Israel es un país pequeño y cada desastre es el primero que llega, el primero que ayuda, el primero que salva. Lo vi en mis ojos en Turquía, en Honduras, en México, en donde no. Es decir, tenemos que verlo. Cuando Israel, cada uno del mundo hoy en día, de los 8 billones de personas que hacen alguna cosa en el mundo, comen un pepino en Uganda, toman agua en Manaus, comen, yo qué sé, berenjena en Japón. Todo tiene que ver con algún invento israelí. Toman foto en una cámara. Es decir, toman un medicamento, usan Waze, no sé. Ahora no lo digo que somos más sabios, más inteligentes. No, no lo digo por este punto. Lo digo por otro punto. Estamos en un mundo que Israel está presente como una solución en tantas cosas para el bien del mundo y no como problema. Es decir, tenemos que apreciarlo, no podemos perderlo. No digo que hay que olvidar 7 de octubre, no digo que hay que olvidar el holocausto, no digo que hay que olvidar las cosas malas, pero como dijo un rabino, soy viviente del holocausto. Dijo, yo no vivo en el pasado vive dentro de mí, pero yo no vivo en el pasado, yo tengo que vivir para el presente. Y cuando le preguntaron cómo logró, dijo, la gente me echaban piedras en la vida, me echaban piedras por todos lados, pero agarré todas esas piedras y construí mi casa. Es decir, y lo digo hoy porque hoy es Rosh Chodesh, el primer día del mes de Nisan, que es el mes de Pesach. Y en este día nosotros decimos en Alel las palabras de Rey David, la piedra que rechazaron los constructores se volvió la piedra angular del templo. Ahora, yo sé que los cristianos también lo explican sobre Jesús y eso, y otra vez, cada uno puede explicarlo de acuerdo a su manera y respeto todas las opiniones y todas las explicaciones. Y qué bueno que también le digo a mis hermanos cristianos que también hoy en día, en vez de pelear como en tiempos de la Inquisición o cruzadas o no que sea, estamos viviendo en diálogo, en amor. Yo visito muchas comunidades cristianas, estuve también en comunidad mesiánica como la comunidad de Yovel, del pastor Raúl y otros. La gente que ven esto, y hoy hablé con Bakari, por ejemplo, hablamos un poco de la comunidad de Yovel y eso, dijo, mira, cosas que uno en Israel no sabe que existen, tanto amor por Israel. También es una piedra que volvió piedra angular del templo, sí, también. Es una parte de un proceso muy grande de piedra que fuimos molestia para el mundo durante miles de años. Ahora somos parte de la construcción. Hay piedra de molestia, pero el propósito nuestro es transformar esa piedra de molestia a una piedra de construcción, a la piedra angular del templo. Es el mismo rey David lo cuenta sobre su vida, porque a él cuando nació dijeron que es bastardo, lo mandaron para que muera. Y cuando llegó el profeta Samuel a escoger el próximo rey de Israel, de los hijos de Ishai, ni siquiera llamaron a David, no lo tuvieron en cuenta, hasta que él mismo preguntó, y cuando vio a David dijo, no, ese no me gusta, y Dios le dijo, sí, pero a mí sí me gusta, y lo volvió la piedra angular del templo, porque su hijo construyó el templo. Es decir, Rey David cuenta la historia personal, pero también en micro, pero la historia del pueblo en macro, que fuimos piedra para el mundo, pero hoy en día somos parte de la construcción de la piedra angular del templo. Así que vamos a decir esas palabras, sentirlas y entender que hoy en día estamos en la época que agarramos todas esas piedras y lo vamos a hacer parte de nuestra construcción. Y entender, hay piedras grandes, hay piedras pequeñas, hay antiguas, hay nuevas, así como el muro de los lamentos, así como el mundo de las personas que tenemos. Cada uno es una nota diferente y juntos, no a pesar de las diferencias, sino gracias a las diferencias, transformamos y formamos la melodía del mundo. Es decir, la melodía no puede llegar de una sola nota, de la derecha nada más. La melodía va a llegar con la derecha, con la izquierda, con todos, con los seculares, con los religiosos, con Judea, con Israel, con todos. Es decir, nadie es dueño de la única verdad, porque la única verdad es cuando todos se vuelven parte de esto.
y ahí se forma el rompecabezas. Una parte sola no puede formar ningún rompecabezas, ninguna melodía, ningún arcoíris, ninguna cosa. Todo eso viene de la variedad. Cuando Torres de Babel trataban de obligar a todo el mundo a un solo lugar, a una sola verdad, Dios lo destruyó, porque también a Dios en su propósito es vivir y disfrutar de esa variedad que tenemos. Así que con la ayuda de Dios vamos a entender, a sentir el otro, cuando es difícil también, y darle lugar a su opinión y entender que Él no amenaza nuestra opinión, más bien Él lo construye, Él aporta, Él hace parte de nuestra construcción. Y aun cuando lo vemos como piedra de molestia, pero sin Él tampoco va a haber construcción. Así que muchas gracias. Y no nada más piedras, también árboles son importantes, Rosita, para la construcción de Israel y de todo lo que hacen, porque, bueno, estamos hablando de años también antes del Estado de Israel, el Keren Kayemet. No hago propaganda, sino simplemente también en el primer Congreso Sionista, cuando Herzl trató de juntar religiosos seculares de todos lados, también era parte, como dice la Torá, el humano es como el árbol, el humano es como el árbol no crece nada más, hay árbol nada más de fresas, hay árbol de diferentes tipos y podemos comer de todo, hay árboles diferentes, hay árboles que no traen frutos, pero tenemos que darle agua, tenemos que darle sol, tenemos que darle diferentes cosas para que al final crezca y que trae sus frutos. Así que muchísimas gracias y que nos veamos en Alegría. Jerusalén construida y Besrat Amén. Hashem, que todos los secuestrados regresen a su casa. Rabino, muchísimas, muchísimas gracias. Pero quiero contarle una cosa. El Keren Kayemet no solo se encarga de árboles, Raf. También hablamos de agua, de Yo sé. reciclaje, de... Entonces, y usted Apoyo se a le olvidó, familias, construcciones. exacto, a usted se le olvidó hablar de un tema muy importante que le doy 2 segundos para que nos cuente algo de genealogía judía, si no la presidenta de la Sociedad Genealógica Judía Colombiana me va a matar, que ella está ahí. Entonces, cuéntenos un poquito de la genealogía y le damos un ratico de preguntas, Raf. Bueno, eso es un tema bastante amplio para Sí, hablarlo rápido, porque primero tenemos que entender cómo nace el judaísmo, porque tampoco está muy claro si vemos el árbol, ¿ok? Lo llamamos el árbol de la vida, ¿ok? ¿Dónde empieza el judaísmo? Entonces, algunos dicen en el pueblo de Israel, en Moisés, en todo eso, y de ahí empiezan los 12 tribus, y de ahí cada uno empieza a llegar. Nosotros normalmente somos de las tribus de Leví, algunos de Yehudá, y bueno, si uno va a Burkina Faso, a Costa del Marfil, puede encontrar también con los 10 tribus perdidos, hasta en Afganistán también. Pero son los 10 tribus perdidos que no sabemos exactamente dónde están. Y algunos van más atrás todavía, a Abraham vino y a todo esto, pero Abraham otra vez es como hebreo, no como judío. El judaísmo es un término que nace más o menos en la entrega de la Torah o en Monte Sinai. Ahora, hay hoy en día algunos que tratan de hacer algunos exámenes de ADN para comprobar alguna conexión con el judaísmo, pero en realidad no hay un gen judío. No hay hoy en día un gen judío. Hay unas mutaciones que están más eh, conectadas, vamos a decir, con los judíos o con los Kohanim, por ejemplo, hay otra mutación, pero no es un gen que puedes decir, ahí está el judaísmo. Más de todo sabemos que conversos, por ejemplo, que entran al judaísmo también pueden entrar y son judíos iguales como cualquier otro judío. Es decir, el término converso es nada más en el proceso, después se vuelve judío como cualquier judío. Entonces no es una raza, por eso dicen, el judío no se nace, se hace. gracias, Raf. Usted es lo máximo. ¿Alguien tiene Gracias. preguntas?
Juan, ¿tú estás pendiente de quien quiera preguntar? Por favor, levanten la mano. Y Rosita, aquí estoy pendiente. Ok. Ida, quita tu micrófono, Ida, porfa. Juan, creo que hay que abrir los micrófonos. Ya ahí le compartí a Ida para que pueda abrir el micrófono. Eso. Gracias. Bueno, realmente me he quedado, yo no, Rabino, usted no me conoce, yo tampoco lo conocí a usted, yo soy cubana y usted mencionó en su charla Cuba, por supuesto que me llegó inmediatamente y le doy toda la razón, pero solamente quería decirle que lo felicito porque se ha encargado de transmitirme, por lo menos a mí, un optimismo increíble con toda esta situación que tiene Israel hoy en día. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Con gusto, con gusto. Y bueno, me gusta Cuba también, un país lindo a pesar de todo. Sí, muy lindo, sí, y la gente muy linda también. Ah, sí, 100%, 100%. Y otra Muchas vez, gracias. miren, la gente a veces pintan todo Cuba como algo malo cuando nada más por la culpa de dos personas o una persona se vuelve malo, pero todos los demás Un son grupo de buenísimos. personas, un grupito de Un personas. grupo, sí, un grupo atrás de Exacto, uno, sí. exactamente. Pero sigue Gracias, siendo muchísimas minoría. gracias por tanto optimismo. No ¿Alguna lo llamo otra pregunta? optimismo, lo llamo realismo, pero bueno, ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien quiere decirle algo al Raf? Pues si no hay nada más, yo me voy tomando la palabra. Ya, vamos a ti, Muy Julio. bien, Vivi. Yo estaba escuchando, pero estaba moviéndome, por eso no tenía la cámara. Rabino, muchas gracias por la charla, muy iluminadora desde el punto de vista espiritual, actual. Creo que nos llegó a todos y más que todo en estos momentos en los que entender al otro y abrirnos a este diálogo y a esta comprensión es tan, tan importante. Entonces, aquí está el gato que le encanta salir en Zoom, diga hola. Entonces, gracias, Rabino, siempre por sus palabras, siempre por darnos una guía. Y desde la Confederación de Comunidades Judías de Colombia estamos honrados de tenerlo hoy para esta muy importante charla y obviamente conectada desde donde está. muchísimas gracias, muchísimas Hay gente gracias. conectada de un montón de partes del mundo, hasta de Israel. Está Julio Wertheimer. Ahí está mi gata metida también. Qué bueno, qué bueno. No, ahí me Sí, dicen descansa, pero nosotros vamos en una hora más o menos. Aquí no hay el orden exactamente, pero tenemos que pasar la frontera en una hora más o menos. Entonces tenemos noche larga, pero bien, bien, vamos bien. Vamos a limpiar el hametz. El hametz no es nada más comida. El hametz a veces puede ser una persona mala, porque hay algunos malos todavía que se quedan por ahí. Pero pronto esperemos que logremos a terminar esto. tu pastor favorito abrió la mano, alzó la mano. Juan, ¿le abres al pastor Raúl Rubio, por favor? No, ya está, ya está. Ya está. Sí, el Shalom a pastor debe todos. hablar, incluso si no quiere, pues debe hablar algo. No, yo soy un pastor tranquilo. Solo agradecer definitivamente, Rabino, la inspiración que nos trajo a Colombia. Gracias al KKL, a la Confederación por estos espacios. Y a usted, Rabino, éxitos, que haga una buena limpieza de Hametz allá en la frontera. Que tenga éxito en las misiones Amén, con todo su amén. equipo. Y que Y a tengamos Amén, todos un los, amén. pesa que Más Hashem de les todo, el ameno. equipo hace el trabajo, yo nada más no molesto. El señor Julio tiene la mano levantada también. Gracias. Gracias, Rosita. Gracias a todos. Gracias, Raulito. Julio, te oímos. Rabino, como de costumbre, Raf, sus palabras muy interesantes. Aprendimos mucho, derecha e izquierda, sobre todo los que estamos en Israel. Realmente nos damos cuenta de todo eso. Vivimos tranquilamente aquí en Israel a pesar de tener el problemita que tenemos. Pero Rabino, como de costumbre, no es la primera vez que lo oigo y muy interesante y muy llenador. Que tenga mucha suerte. Aksameach. Muchísimas gracias y va a estar bien, va a estar mejor. Con todo lo que está pasando, Israel va a levantar, vamos a ver un crecimiento tanto económico, material, espiritual, ya con los vecinos más tranquilos, con Hezbollah casi eliminado,
Hamas casi borrado, los Houthis ya acabados, Irán. Estamos mucho mejor que antes ya y vamos a estar mucho mejor. Amén, amén, Raf. Rabino, vaya a descansar porque tiene un día largo mañana. Hoy, pero Hoy, sí, para usted ya sí, es hoy. sí. Descanse, muchísimas gracias. Qué rico tenerlo con nosotros. Y bueno, hagan un buen Pesaj allá en Gaza, por favor. Pesach voy a hacer más cerca a ustedes, pero sí salgo con la familia entre México y Guatemala, así que sí. Después de Pesach seguimos limpiando el Hametz, no se preocupe. No, Pero no, igual, a ese Hametz me refería, al que va a sí, limpiar hoy. sí, pero si no voy a estar Pesach con la familia, mi esposa va a limpiar el Hametz mío, entonces no es, Sí, es pikuach nefesh. Eso se ok. llama riesgo de vida, hay que salvar la vida. Pero bueno, gracias a Dios, esperemos que haya tranquilidad. Esperemos antes de Pesach tener un acuerdo también para que se regresen los secuestrados, para que puedan festejar su Pesach con la familia. Eso es lo Amén. que queremos hacer y eso es lo que queremos tener. Y Bezrat Hashem, vamos a poder viajar para Pesach tranquilos y va a haber tranquilidad en Israel para todos. En eso yo creo y a eso todos estoy seguro que esperamos. Ok, gracias, Raf. Gracias. Bueno, chao, Raf. Cuídese mucho, cuide nuestro país y estamos en contacto. No confías nada en mí, porque si depende nada más de mí va a ser problema. Pero bueno, hay mucha gente buena, le digo, hay mucha gente buena. Es Sí, increíble ver tantos soldados de, la verdad, de 40, 50, 60 años, dejando familia y esto, y llegando, entregando todo, de todo, de derecha, izquierda, secular, de todo. La verdad, yo lo veo en cantidades, porque yo me muevo a veces para dar un poco charlas a soldados y eso. Y es increíble ver la materia humana que tenemos, como dice, hay muchas cosas que están hechas en China y en esto, pero en Israel están haciendo valentía, están haciendo materia humana muy buena y no podemos olvidarlo. Y Rosita, después, no sé si lo grabaron o no lo grabaron, pero sí, sí, Raf, lo grabamos. entonces Está después lo grabado. puedo también publicar para más gente. Pero Sí, bueno, señor. Bueno, muchísimas gracias, porque era domingo, la gente me dice, mira, nosotros no escuchamos a nadie en domingo, así que mándalo para lunes. ok, yo se Pero, lo mando, Raf. Gracias. perfecto, nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao. Vale.